Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe o bicampeão do Ironman Brasil, o argentino Luciano Tacconi, argentino meio brasileiro aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Lúcio aí no esporte, como ele começou, ele que é de Buenos Aires, né, na Argentina, e ali como foi esse começo dele, como era o investimento no esporte também na Argentina. Então, muito interessante, eu gosto sempre de ver essa dinâmica, como os outros países trabalham o esporte. Ele falou um pouco sobre isso. Ele mudou para a Itália para tentar se desenvolver lá, depois voltou para a Argentina num projeto de um centro de alto rendimento ali. Depois também ele participou dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele conta um pouco como foi a experiência toda da classificação, né, por jogos e o quão duro foi isso, acabou afetando inclusive a competição dele aqui no Brasil. E depois, quando ele conheceu o Eduardo Braz, começou a treinar e até a migração dele definitiva para a longa distância. Então, claro, a gente abordou o assunto do Ironman Brasil, os números desse ano e também a expectativa dele para o Mundial de Nice, né? Ele participou do Mundial de Kona em 2022 e ali entendeu um pouquinho a dinâmica, como é diferente, e agora vai para Nice, é um dos classificados aí para Nice, aqui da América do Sul, e vai competir lá entre os grandes. É um papo muito bom, Tacone sempre muito solícito, sempre conversamos bastante, tanto dentro, né, tanto no ar ou fora do ar, e um cara que, enfim, acho que já conquistou aí muitos corações dos brasileiros aí, vencendo aqui na nossa casa, mas mais um argentino que dá show, e o que ele fez esse ano no Ironman foi bizarro, foi assustador, o pedal, o tempo total da prova, então foi muito legal ele comentar isso um pouco. Bom, antes de seguir por episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt tá aqui, a minha bike, a Wum, nossa parceira aí para suas roupas de ciclismo, corrida e triatlon, é cara. A Blue Seven, você fazer a natação da sua vida. A Feed Zone, nosso parceiro de suplementação. O gel desse mês é o Pace It. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Pace It. A gente vai divulgar um pouquinho. Eu vou usar nos treinos, quero mostrar, enfim. Estou bem curioso. Acabou de chegar a caixinha aqui na hora. Eu ia gravar, chegou a caixa, então não tive a oportunidade ainda de conhecer, né, de pegar o gel, mas depois eu vou contar tudo para vocês. A Plant Power, nossa parceira, tá aqui, meu Tracoff, meu Nito 400, a Outlive, então para você viver mais e melhor, vá com a Outlive e a Rosa V, nossa parceira de cosméticos esportivos. Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês na descrição do episódio, junto com o link também do MT Desconto, onde vocês encontram um desconto não só desse parceiro, mas de muitos outros parceiros que a gente tem aqui no nosso canal. E lembrando, se você curte o Mundo Tri, você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí você vai ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, você já ajudou demais o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembrando, você está nesse iPhone, não aparece esse botão, então a gente deixa o link aqui embaixo. Vou deixar o link também das camisetas do Mundo Tri, aqui minha camiseta em parceria com a Soul Tri. E é isso, Soul Store, perdão, Soul Tri é a collab. Então, deixar aí para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos para o episódio com Luciano Tacconi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Então, hoje aqui comigo, Luciano Tacconi. E Lucio, que tal? Hola Gabriel, ¿cómo estamos? Bien, bien, ahora sí, agora conseguimos. Sí, 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 fueron semanas difíciles para los dos, pero Sim. finalmente, Tava falando pro Tacconi aqui offline que ele agora é uma celebridade, então é difícil achar tempo na agenda dele, agora é outra história. eh, no sé si celebridad, pero sí estoy con más actividad. Lúcio, queria começar do começo. Como tua trajetória no esporte, como você começou no esporte, se foi no triatlon. Você é de Buenos Aires ou não? Sí, 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 nací en Buenos Aires y viví ahí hasta los 23 años. Estuve viviendo en Buenos Aires, después sí ya eh, me fui, me fui a vivir a Córdoba y bueno, nada, también por deporte estuve por todos lados. No, no fijo, pero sí estuve mucho tiempo en Italia, después también en Brasil, pero sí, soy de Buenos Aires. No, no es el lugar más lindo para el triatlón, pero nada, de ahí también han salido grandes atletas.
Você fazia algum, como é que você começou no esporte lá? Eh, de pequeño siempre me gustó el deporte, hice muchos deportes, eh, no sé, fútbol, taekwondo, básquet, era como fanático del deporte, siempre pedía para mis padres de ir a hacer algo y fue un poco de casualidad con el triatlón, porque, bueno, no sé cómo farán ustedes en portugués, pero iba a una colonia de vacaciones, en las ferias, Uhum. mis padres me llevaban a un club Uhum. donde pasaba ahí todo el día. Y bueno, entre otras actividades que tenía en la colonia, tenía natación y dio la casualidad que uno de los profesores de esa colonia hacía triatlón. eh, me dijo de comenzar con la escuela de natación más adelante y después él también comenzó con la escuela de triatlón y con 8 o 9 años comencé ahí con él, pero era todo a modo de juego, era eh, nada, todo, no tenía un fin de competir, sino simplemente hacer un deporte más. E aí, então o triatlo entrou cedo, né, na tua vida, porque às vezes o pessoal vai, as pessoas vêm da natação, outros esportes, enquanto o triatlo no final ali da adolescência, né, 15, 16, então você desde os 10 anos o triatlo já era bem presente. Acidentalmente foi o conhecer o triatlon cedo. Sí, 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 fue, como decís vos, accidentalmente, porque mis padres no hacían deportes de pequeños y no conocían el triatlón. Eh, y sí, a medida que pasó el tiempo, a mí me gustó mucho, mis padres me acompañaban, empecé a competir y también era la excusa para mis padres para viajar y conocer lugares nuevos en Argentina. Entonces, nada, creo que mis padres también fueron como motivándome a seguir porque ellos también disfrutaban de acompañarme y verme competir. E como era o processo da a evolução? Você competiu? Que horas você pensou, isso pode ser minha profissão, eu posso virar atleta? Que momento que você entendeu isso? Bueno, eh, yo de pequeño siempre eh, fui como fanático de los Juegos Olímpicos Uhum. y con 13 14 años, nada, ya el triatlón ya estaba dentro de los Juegos Olímpicos. eh, y a ver, quizás, bueno, con 15 años hice mi primer carrera internacional, un Uhum. sudamericano, en Villarrica, en Chile, que bueno, no me fue bien, pero bueno, nada, ahí me motivó mucho a seguir compitiendo, empecé a ir al Campeonato Panamericano, luego en el 2007 clasifiqué para el Mundial Junior, ya ahí ya estaba terminando el colegio y nada, a ver, sinceramente ahí todavía no creía que podía ser profesional del deporte, pero sí de a poco fui como teniendo más ganas de intentarlo seriamente. Y con 19 años eh, ya estaba en la universidad, eh, no conseguía entrenar y estudiar al mismo tiempo, no estaba haciendo ninguna de las dos bien. Y bueno, ahí hablé con mis padres. Al principio no estuvieron de acuerdo en que deje la carrera,
siempre me motivaron a probar otras carreras que quizás sí sean más compatibles, pero la verdad es que nada, en Argentina también era muy difícil dedicarse profesionalmente. En esa época casi que no había ningún apoyo de parte del Estado, del país. Entonces, nada, con 20 años decidí ir a Italia, a competir para un equipo allá. Nada, un equipo se llama, todavía no sé, creo que todavía está, Los Tigres. Eh, Nada, Daniel Fontana, no sé si sabes quién Sí. es. Bueno, él cuando fue para Italia también comenzó compitiendo ahí para el mismo equipo, que bueno, Marco Novelli, el dueño del equipo, siempre a todos los argentinos nos dio una mano para ir a competir allá. Nos quedábamos en su casa, y bueno, competíamos para su club. Y bueno, creo que después de ese primer año en Italia me ayudó mucho competir eh, a un nivel bastante alto. Mm, Italia, la verdad, tiene un muy buen nivel y bueno, dio la casualidad ese que fue en el año 2010. Se creó en Argentina lo que es el ENAR, que es el ente de alto rendimiento deportivo. mm, Eso en aquel momento fue como para muchos atletas de todos los deportes la posibilidad de empezar a poder dedicarse a competir, o sea, con una beca no muy alta, pero que sí te permitía enfocarte en el deporte y ellos también apoyaban económicamente para los viajes mm, que necesitábamos, ya pensando en una clasificación olímpica. Entonces creo que ahí la creación de ese ente de alto rendimiento en ese momento fue lo que me permitió decidirme completamente a mm. intentar ser profesional. É, e nesse momento, seus pais falam, não, beleza, acho que ele vai ser atleta mesmo, não tem o que fazer, vamos. Falou, tudo bem, agora é atleta. Sí, eh, por suerte ya en ese momento pude no depender más de ellos Uhum, para, para subsistir en el deporte. Pero siempre continuaron apoyándome porque al final sabían que era lo que me hacía feliz a mí. uhum, Eh, yo sinceramente prioricé algo que no es para toda la vida, uno tiene como atleta una vida útil, pero bueno, después para estudiar sí tiene toda la vida. Y bueno, de a poco ahora también estoy tratando hoy en día hay más facilidades para formarse uhum. y bueno, estoy tratando ahora de hacerlo porque después del deporte la vida continúa. Sim. E onde na Itália que você morou? Estuve ese primer año con los Tigres, era en Gravelona Toche, es eh, es eh, Verbania, es al norte de Italia. Uhum, Y después, al año siguiente, cambié de equipo, cambié de entrenador, porque cuando estaba en los Tigres todavía tenía mi entrenador de acá de Argentina, uhum, que es uruguayo en realidad, pero seguía entrenando con él. Y después cambié de equipo, ya ahí sí cambié de entrenador. El equipo era la DDS, es uno de los equipos de Italia, sacando en Italia.
están los grupos deportivos militares, Sí. que quizás son los más fuertes, porque tienen los atletas más fuertes, y sacando los grupos deportivos militares, en ese momento la DDS era el equipo más fuerte, bueno, los campeonatos de Italia siempre peleaba ahí con los grupos militares. Eh, bueno, y ahí comencé a entrenar con Simone Diamantini, que fue el entrenador de Daniel Fontana eh, para los Juegos Olímpicos de Pekín. Y ahí lo que quería, justamente el cambio lo hice porque sentía que necesitaba Mm. que me guíe alguien ya tenía experiencia en clasificar atletas en Juegos Olímpicos y también me podía brindar una estructura buena para poder entrenar con comodidad y empezar a desarrollarme en serio como atleta profesional. Não é legal você falar isso, porque acho que no Brasil muitas vezes a gente vê muitos atletas militares, né? A gente tem essa questão. Eu morei 2 anos e meio em Milão e Ah, sí. conheci vi esse cenário lá. Eu não estava no Mundo Tri, eu trabalhei em banco. Tem nada a ver com o Mundo Tri, eu era de banco. Trabalhei no Intesa São Paulo, no maior banco da Ah, Itália. sí, sí, sí. Eh, Trabalhei 7 anos. eh, tengo un amigo argentino que trabaja, o no sé ahora, pero trabajaba ahí también. Ah, que legal. Não, eu trabalhei, o banco é gigante e vi muito, acho que o Giulio Molinari também militar, que é do Sí, triatlon, assim, conheci, vi alguns ali nos esportes e tem, né, acho que no mundo inteiro, eu entrevistei o Martin Van Riel, também era militar, então a gente vê a importância que as Forças Armadas, né, têm no esporte, no mundo todo, não é só aqui. sí. Sí, yo hasta en un momento, mi abuelo es italiano Hum, y bueno, mi padre tiene la ciudadanía. uhum. Pensé en algún momento también en cambiar de nacionalidad y tratar de competir para Italia, pero la verdad que también era más difícil porque el nivel es alto allá y yo todavía no sentía que no estaba a nivel y bueno, nada, igualmente siempre termina pesando más competir para el país de uno. Seria estranho, né, ir para os Jogos Olímpicos com uma outra bandeira que não fosse a Argentina, né? Sí, sí, pero también entiendo a Sim. los atletas que deciden hacerlo porque a veces es muy difícil económicamente poder sostener una clasificación olímpica. Hay que viajar mucho, se necesita de mucho dinero. Y bueno, en ese momento lo que te comentaba de la aparición de Lenard, eso Uhum. también ayudó mucho Sim. a no tomar esa decisión porque eso sí nos permitió enfocarnos 100% a intentar clasificar a un Juego Olímpico. E como foi esse teu processo de classificação para os Jogos? E como foi esse teu desenvolvimento aí para chegar até... Foi o Rio, né, 2016? Como foi essa... Eh, Primero, antes de Río, en el 2011, fue quizás el año en el cual creo que hice un salto de nivel, comencé a tener buenos resultados y era el último año de clasificación olímpica para Londres, eh, que bueno, ahí comencé muy tarde. Eh, sí, comencé tarde, en ese momento estaba, bueno, también Gonzalo Telechea, que fue quien clasificó a Londres. Uhum. Eh, Estábamos los dos intentando conseguir la New Flag en ese momento, la nueva bandera. Eh, y nada, la verdad estuvimos los dos ahí muy,
muy cerca. Gonzalo, que había iniciado antes la clasificación olímpica, finalmente logró entrar por ranking olímpico, no por New Flag, y eso me quitó a mí las chances, porque la verdad no tenía puntos de ranking olímpico para poder entrar. Sí, si Gonzalo no entraba por esa vía, sí estuve cerca, quizás tenía alguna posibilidad de entrar por Nueva Bandera, porque tuve buenos resultados en campeonatos panamericanos y copas continentales. Pero bueno, finalmente no se dio ahí la clasificación. Eh, sí, terminé ayudando a Gonzalo a clasificar en la última competencia en la Serie Mundial de Madrid, que él logró un resultado en ese momento increíble para Argentina, que se logró meterse 15 en una Serie Mundial y logró los puntos que necesitaba para entrar. Y terminé ese ciclo olímpico ya con cierta experiencia de lo que era un ciclo olímpico justamente. Y bueno, con mi entrenador, eh, ahí sabíamos que era muy importante eh, lograr puntos el primer año del ciclo olímpico. Eh, Así que nada, como que encaramos la clasificación con todo desde que comenzó y, y bueno, tuve un campeonato panamericano al principio que no fue muy bueno, pero me dio algunos puntos. A las 2 semanas tuve quizás uno de mis mejores resultados como atleta de corta distancia, que gané la Copa del Mundo de Huatulco. Y a la semana siguiente o a las 2 semanas volví a competir en la Serie Mundial de Chicago, que también ahí me metí, no me acuerdo si 13 o 14, pero bueno, fueron muchos puntos. Ujú. Y básicamente en esos tres resultados fueron los que después me terminaron garantizando la clasificación al final, eh, porque ese año, en el 2014 en agosto, estaba en Europa y tuve un accidente que me atropelló un auto. eh, y bueno, nada, tuve una fractura en un tobillo y en una mano. Y eso, la verdad, me complicó bastante eh, la- la- lo que restaba de la clasificación olímpica, que era mucho porque llevaba poco de haber comenzado. Eh, y bueno, eh, lo que restaba de ese año lo perdí en cuanto a competencias y pude empezar a competir de vuelta en marzo del año siguiente. Eh, pero bueno, si bien eh, creo que intenté acelerar mucho la recuperación, eh, que a veces pasa porque uno, eh, bueno, quiere volver a competir cuanto antes, Sí. sabe que de no competir pierde muchas oportunidades de conseguir puntos, pero ya ese año, en 2015, pude empezar bien, la verdad, Mm. sin problemas físicos. Solo fue cuestión de tiempo volver a sentirme como antes. Y, y bueno, nada, después fue buscar consistencia en los resultados. No tuve otro gran resultado como haber ganado la Copa Mundo de Huatulco, pero sí fue consistente, logrando top 10 en Copas del Mundo. Eh, También hay algunos buenos resultados en series mundiales. Eh, y, y nada, si bien terminó siendo apretada esa clasificación sobre el final,
La última carrera en Yokohama, en el 2016, pude cerrar esa clasificación. E como foram os jogos aqui no Brasil? Ah, fueron muy malas. O Fueron percurso era muy muito duro mal. também, né, cara? O percurso era muito técnico também, né? Sí, era duro en el ciclismo, pero yo siempre fui un buen ciclista Sim. y ese era un circuito que en realidad a mí me sentaba bien. Uhum. El problema estuvo eh, en la locura de esa clasificación olímpica, que, que no, quizás de haberla podido cerrar con más tiempo, ese 2016 en búsqueda de puntos fue una locura, Uhum. porque me acuerdo que, bueno, empecé haciendo copas continentales en enero y febrero en Argentina. Después en marzo me fui para Nueva Zelanda y Australia a hacer Copas Mundo y Series Mundiales allá. Después de ahí fuimos para China. De China volvimos para Argentina. De Argentina me fui para México. Yo pensaba cerrar la clasificación en Huatulco y no la tenía garantizada. Así que decisión de último momento fue ir a Japón, a Yokohama. Y bueno, fue increíble porque terminó la clasificación, volví para Argentina y exactamente una semana después me enfermé. Eh, Creo que me relajé, Sim. estaba realmente muy cansado y, y nada, me acuerdo que estuve como 2 semanas tomando antibiótico, tenía una bronquitis bastante dura y no conseguía entrenar. No conseguía entrenar, me sentía mal. eh, ya teníamos planificada una concentración en altura antes de los juegos, después bajar 2, 3 semanas antes, volver para Sudamérica, fuimos para Brasil Uhum. a hacer las últimas semanas de la preparación. Pero recuerdo, estaba por viajar a Boulder a hacer altura y todavía no conseguía entrenar. De hecho, volví a entrenar estando ya en la altura y en la desesperación con mi entrenador intentamos recuperar la forma en un tiempo muy corto, no estando 100% de salud. Y bueno, nada, la verdad terminé llegando a los Juegos Olímpicos mal, con overtraining para cómo estaba de salud, hice mucho entrenamiento que no era necesario. Hoy a la distancia puedo decir que hubiese sido más inteligente enfocarme en llegar lo mejor posible en la natación. Uhum. Hubiese sido mucho más competitivo que intentar llegar de buena forma también en la bici y corriendo, porque bueno, al final uno como atleta a la carrera más importante de su vida quiere llegar de la mejor forma. Uhum. Eh, Habiendo hecho top 20 en series mundiales, mi objetivo era estar dentro de los 20 mejores. No se me pasaba otra cosa por la cabeza. Eh, y bueno, eh, Río particularmente, la natación a mí no me beneficiaba porque el agua estaba, si mal no recuerdo, estaba en 20 grados Uhum. exactos Sim.
que es agua, para mí es agua fría, que a mí me condiciona mucho a la hora eh, a ese nivel, eh, competir con esa temperatura del agua. Y bueno, tuve una de mis peores nataciones, no logré salir ni siquiera en el tercer grupo. eh, quedé, quedé solo en la bici, me acuerdo, con un atleta austríaco y bueno, un ucraniano y Rodrigo González de México, que ellos tampoco estaban teniendo el mejor de los días. Y fue una bici difícil porque eh, no me encontraba bien, ellos tampoco lograban ayudarme mucho y estuvimos muy cerca de ser lapiados. eh, y bueno, nada, después la verdad tampoco corrí bien. Fue en cuanto a rendimiento, realmente una carrera para el olvido Ujú, que sufrí mucho y no la pasé bien durante la carrera porque sinceramente sentí que estaba en otra carrera, no ujú, estaba haciendo no, parte de la carrera principal. Como que sentí que no era el reflejo del trabajo de los últimos años. Y bueno, en ese momento la verdad fue muy frustrante. Eh, Me quedé dolido, recuerdo no haber ido después a la ceremonia de clausura de los Juegos, ujú. algo que hoy en día me arrepiento mucho, porque estaba triste por el resultado, estaba enojado con mi rendimiento. eh, entonces, nada, en la previa sí pude disfrutar un poco de los Juegos. eh, sí, también siento que mi cabeza en los días previos en la villa no estuvo 100% enfocado en la carrera. Terminé preocupándome por cosas que no tenía sentido que me preocupe en ese momento. Eh, pero bueno, nada, hoy en día la distancia lo que valoro es el camino recorrido hasta los Juegos, lo que fue esa clasificación olímpica. Y bueno, el hecho de ser atleta olímpico, eso al final no me lo quita nadie y es el sueño, es un sueño cumplido, era el sueño desde chiquito estar ahí en la línea largada de unos Juegos Olímpicos. É muito. Eu já conversei com o Diogo Sclebin, já conversei com o próprio Manuel Messias. É muito duro, né, cara? A classificação olímpica, o Sclebin, eu lembro que ele passou dos 360 dias no ano, ele passou 300 fora de casa. É isso, Eh, né? Nova Zelândia, volta, aí vai Japão, aí volta, aí vai. E é difícil ter tudo isso, descansar e ainda render, porque você ganhou a vaga e você quer render naquele dia, né? E aí eh, fica complicado, né, essa história toda e é um dia, né? Que separa. Pô, a gente tem aí Javier Gomes, por exemplo, que não conseguiu a medalha de ouro, um dos caras que já performou em todos, quase todos os dias da vida dele. É muito difícil, cara. Os Jogos Olímpicos é um negócio eh, diferente. la, ver- la verdad es, en los Juegos Olímpicos en sí, você va a ver solo ni siquiera 8 personas felices, porque incluso hay muchos que con un diploma olímpico no se conforman. Uhum, Eh, entonces, sí, es una carrera muy emocional. Después tuve la posibilidad de estar ahí y verla desde otro rol. uhum, Y, y sí, o sea, viéndola también de afuera, no como atleta, lo vi en muchas personas. O sea, la frustración de no conseguir el resultado soñado. Pero al final es eso, es un día cada 4 años
en los cuales solo 3 personas van a terminar realmente felices. E quando terminou o Rio, você pensou, tentou ir para o Japão também, pensou nos Jogos de 2020? Como é que foi pensando no Japão? Em que momento você entendeu que não daria? Como é que foi? Sí, eh, justamente después de Río, mi objetivo era volver a clasificar, Mais pero tranquilo dessa vez, né? Mais tranquilidade. sí, intentar terminar una clasificación más tranquilo e ir por un resultado mejor en los juegos en sí. Pero la verdad es que la situación económica en Argentina comenzó a empeorar. Eh, el apoyo económico para la clasificación no fue el mismo que para Río. Eh, entonces, no teniendo ya a Gonzalo compitiendo, eh, se abría la posibilidad de buscar una clasificación un poco más tranquila y me enfoqué para Tokio buscar la nueva bandera, porque la verdad tuve menos posibilidad de competir en Copas del Mundo y en series mundiales que para Río, y las pocas chances que tuve no anduvieron bien. Entonces llegó un momento en el cual yo tenía la plaza de la nueva bandera y decidí enfocarme en los Juegos Panamericanos, que sí era un objetivo muy importante para el país y para poder seguir con apoyo para el resto de la clasificación, y en la nueva bandera, en la New Flag. Y bueno, la verdad es que tuve esa plaza gran parte de la clasificación olímpica. Eh, tuve una de mis mejores carreras, fueron los Juegos Panamericanos de Lima, donde quedé tercero, logré medalla de bronce, algo que hacía muchos años no lograba Argentina. Eh, era también uno de mis objetivos como atleta lograr una medalla panamericana, que lo conseguí y sentía que estaba en la mejor forma de mi vida. Y bueno, después de Lima viajé para Europa a hacer la Copa Mundo de Carlo Vivari. Y en los días previos eh, salí a pedalear con Romina, eh, y bueno, fui para dar una vuelta al circuito, eh, y estábamos en una parte, tiene mucha subida y bajada, y en una de las bajadas eh, intenté agarrar algo de un bolsillo del jersey de ciclismo, miré para atrás a ver si venía Romina, y cuando vuelvo a mirar para adelante, creo que agarré un pozo o algo que había en la calle y caí y me quebré la clavícula. Y bueno, nada, eso ya ahí otra vez se complicó un montón la clasificación. Caramba. Eh, aceleré mucho el proceso de recuperación. La verdad es que también tardaron mucho tiempo en operarme y perdí mucha fuerza y movilidad en el hombro. Y bueno, llegué a finales de 2019, eh, también prácticamente sin nadar. Intenté hacer algunas carreras que no dieron bien porque nadé mal. Y bueno, ahí ya no pude defender, eh, porque el sistema de nueva bandera es distinto al de ranking olímpico. Al ser el mejor americano de un país que no tiene plaza en ranking olímpico, es el mejor americano en el ranking mundial, en ese momento ITU, y uno tiene que ir cambiando resultados. A mí me tocaba reemplazar resultados del Hum. año anterior,
y bueno, no lo pude hacer y ahí, bueno, ya terminé el año perdiendo la vaga de la nueva bandera, que, que bueno, la terminó eh, ganando Diego Moya de Chile. Ujú, Y bueno, terminó el 2019 ya entrenando con Brás ujú, y viniendo acá seguido a hacer training camps a San Carlos. Eh, Terminó el 2019, comencé el 2020 teniendo algunos buenos resultados en copas continentales que sentía que iba a poder recuperar la vaga y bueno, ahí se paró todo. En marzo de ese año se paró todo con la pandemia, eh, pasó a ser todo muy incierto. La verdad es que la clasificación olímpica eh, terminó quedando muy acortada y no teniendo la posibilidad de hacer las copas continentales olímpicas que necesitaba hacer para recuperar esa, esa plaza. ujú. Y bueno, terminé haciendo, eh, no hubieron copas continentales, terminé haciendo eh, dos copas del mundo y dos series mundiales, que al no haber competencias eran todas series mundiales, porque el nivel estaba altísimo en Estaba todas las todo lleno, todo el competencias. mundo fue, ¿no? Sí, y bueno, terminé no consiguiendo el objetivo de clasificar a Tokio, que bueno, sí me dolió, la verdad también, o sea, fue un poco frustrante, pero al mismo tiempo ese 2020 en pandemia me di cuenta que estaba ya tenía la cabeza en el post-Tokio, ya tenía muchas ganas de comenzar con la larga Ujú. distancia. No. Eh, entonces, nada, fueron meses difíciles, sobre todo antes de que feche esa clasificación olímpica, en los cuales yo ya estaba viendo qué carreras de larga distancia Mm, iba a ser. De todas formas, tuve la posibilidad de ir a Tokio. eh, en ese momento yo estaba, estaba en pareja con Romina Biaggioli, que mm, clasificó. Y como Brás fue como entrenador de Brasil, yo habiendo acompañado a Romina en todo el proceso olímpico, eh, nada, ella luchó para que yo la acompañe como su entrenador. Si ujú, bien en ese momento el entrenador era Eduardo, nada, eh, creo que la conocía lo suficiente, iba a ser, para ella era la persona más indicada para poder acompañarla en ese momento, porque al final quien era el técnico nacional de Argentina eh, ocupaba, o sea, no era su entrenador y, y bueno, nada, no la conocía ni sabía de las necesidades de ella como atleta, quizás como yo. ujú, Entonces, ahí, bueno, la Federación Argentina me dio esa posibilidad de acompañarla a Tokio y bueno, nada, fue duro verla desde afuera, pero también fue muy lindo, me gustó mucho vivirla desde otro lado. De hecho, Diego, que clasificó por la New Flag, ujú, eh, recuerdo que para la carrera de los hombres yo fui a darle una mano a Ana, la entrenadora de Diego, ujú, para ayudar a Diego, asistir a Diego en la carrera, porque eh, al,
al haber tanto protocolo, también era una logística bastante complicada. Sí. Y bueno, después Ana me ayudó a mí a la hora de encarar la carrera de Romina. Así que nada, fue lindo verla Ujú. desde afuera en cierto aspecto, pero sí, Se duele un también poco. daban ganas de tirarse ahí a nadar. E quando você começou a treinar com o Braz? Quando tu Cuando comencé, é. comencé fines de 2018. E por que o Eh, Braz? Porque como é que começou essa relação? bueno, a mí Romina también entrenaba con el entrenador italiano, con Simone, Uhum. y la verdad que cada vez se nos dificultaba más ir a Italia y permanecer más Uhum. tiempo allá. Eh, no teníamos ya la posibilidad de estar tanto tiempo con ese grupo, de estar tanto tiempo con Simone, y empezamos a buscar una opción que sea eh, desde lo económico más accesible para nosotros, sin dejar de tener un grupo fuerte de entrenamiento. Y bueno, conocimos a Eduardo en un training camp en Cuenca, si no lembro mal, fue en abril del 2018. Ahí conocimos a Eduardo, que estaba con Manuel y con Luisa. Y Romina, eh, al ya no estar tan cómoda de ficar tanto tiempo sola entrenando, habló con Eduardo, y nada, le preguntó si podíamos comenzar a entrenar con él, con Luisa y con Manuel. En ese momento Ceci eh, había dado de baja a muchos atletas. Me acuerdo. Entonces Luisa y Manuel empezaron a quedar un poco más solos a la hora de entrenar, y Eduardo quería seguir rodeándolos de atletas de buen nivel. eh, Así que Eduardo estuvo de acuerdo en empezar a entrenar con ellos. A nosotros nos servía muchísimo también. É. Y bueno, ahí empezó mi relación con Eduardo. E até falar pro pessoal, ele tá na casa da Luísa Batista agora, que eu conheci a casa, gravei lá, a gente tá. Então se deu muito bem também com a Luísa e com o pessoal daí, né? Sí, 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 la verdad, eh, sí, Luisa nos ayudó mucho estando acá. Las primeras veces estábamos morando en casa de Carlinhos Viana, Uhum. ex atleta paralímpico. Sim. Eh, y después sí hubo uno de los training camps, ya sí vinimos a casa de Luisa, que ella nos ofreció, y bueno, nada, la verdad sí hicimos una muy linda amistad que hoy en día sigue. Y bueno, hoy estamos acá de vuelta. E como é que foi a tua migração para longa distância? Como é que foi? Você falou que já estava pensando nisso. E como é que foi esse planejamento de mudar e até ali o Ironman? Acho que o Ironman Brasil. O Ironman Brasil não foi a sua primeira prova, né? Você tinha feito o Cozumel já, né? Não. No, eh, mi primer Ironman fue en Des Moines, en Tá. Estados Unidos. Foi. Eh, y bueno, ya en el 2020, el año de la pandemia, Uhum. como no había pocas carreras, Uhum. y me acuerdo de estar acá en San Carlos, y empezamos a ver con Romina qué competencias podíamos hacer. Bras se iba para Portugal con Luisa y con Manuel, y ficábamos acá un poco solos y sin motivación. Y ese año, en septiembre,
Tardaron, pero finalmente decidieron que en septiembre se hacía el 73 de Cozumel. Así que nada, no tenía bike de TT. Pedí prestada para Manuel, que tenía una Scott que él ya no, no usaba y estaba en malas condiciones. La verdad, estaba en malas condiciones. Pero bueno, pegué la bike, hice el fitting y empecé ahí. Ese fue como el primer 73 que hice, ya pensando en, Una ahí en migración. pasarme. Ujú, Sí, sí, sí. Y bueno, después de Tokio sí, ya enfocado 100% primero en media distancia, ujú, volví a hacer Cozumel, que bueno, en 2020 quedé cuarto, en 2021 gané, también con bici prestada, porque habíamos hecho la preparación para Tokio en San Luis Potosí, entonces de Tokio volvimos para México y no tenía bici de TT y pedí prestada otra vez para un amigo mexicano que era una Trek, una Speed Concept que era XL. Sí, pero tenía tantas ganas de hacer la competencia que la adapté como pude y fui. Y bueno, ahí gané y ya las cosas empezaron a mejorar un poco y sí, con Brass empezamos a pensar en el full para 2022. uhum. E eu estava entrando aqui na página da PTO para ver os resultados aqui. E foi vice, né? 2022 você foi prata, né, em Pucón. Teve Porto Varas também terceiro, ganhou Cozumel. E como é que foi o primeiro Ironman, cara, em Des Moines? Como é que foi essa experiência? Ah, fue, el resultado terminó siendo bueno, pero la verdad eh, creo que hicimos una muy buena preparación con Brass. A Eh, bicicleta era me sua, sen- ou era emprestada também? sí, 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 era mía ya, pero era una Ventum, ese Uhum. cuadro ahí medio, Sei. medio raro. Aham. No sé si era la mejor bicicleta, pero bueno, sí, ya por lo menos era mía, mi talle y mis cosas. Eh, y bueno, hicimos una buena preparación. Fui a competir a Estados Unidos, a hacer ahí un olímpico sin drafting de, eh, creo que era de Herbalife, Sim, sei, sei. pero sí, una carrera de buen Uhum. nivel. É. Corrí a la semana en Chattanooga, que no me fue del todo bien, pero sentía que estaba bien para Uhum. encarar mi primer Ironman. Uhum. Y yo, bueno, me quedé en México entrenando en Cozumel porque sabía que donde era la carrera hacía mucho calor y la humedad era muy alta. Entonces, Uhum. estar en Cozumel era una buena opción para adaptarme a esas condiciones. Viajé a Des Moines eh, en, ¿qué serían? Cuarta, miércoles antes de la competencia, Uhum. pero pegué un virus en el viaje y llegué allá y estaba mal. Eh, Recuerdo el día anterior a la competencia viendo qué otras opciones de Ironman había, porque la verdad me sentía mal. Había estado
sí, fue como una mezcla de vómitos, diarrea, eh, como un estado gripal, Ujú, fue un virus muy raro. Y no, en la prueba no me sentí para nada bien. De hecho, nadé mal. Yo tenía pensado poder nadar con André y no conseguí salir con él, ni siquiera con Matt Hanson, que fue el que ganó la prueba. ujú, Y fueron 180 kilómetros muy duros porque no podía sostener la potencia que tenía planificado para la prueba. Eh, no, pensé varias veces en abandonar en la bike porque me sentía realmente sin fuerza. ujú. Y bueno, era campeonato norteamericano esa prueba. Si no, mal no recuerdo, daba 4 plazas para Kona. Y delante estaban, eh, no lembro ahora el nombre del sueco, eh, Jesper Svensson. Jesper, sí. Jesper, Timo O'Donnell, Matt Hanson y bueno, André iba con ellos y perdió contacto al final de la bike. Pero bueno, de esos 4, hallo que 2 ya tenían vaga. Eh, yo quedé en un grupo al final con Taylor Foley y estaba Matt Russell y no lembro qué otros atletas. Ujú, Así que empecé los 42 sabiendo que tenía chance de de al Kona. menos de Kona. Eh, tuve suerte de que Foley había corrido ya un Ironman hacía poco tiempo y se bajó a correr mal. Ujú, Eh, entonces corrí con él los 10 primeros kilómetros y después él ya decidió abandonar. Y, y bueno, tenía el cuarto puesto ya casi asegurado. Los últimos 10 kilómetros fueron eternos. Ahí no pensé que iba a ser tan duro. Hoy en día siguen siendo duros esos últimos 10 kilómetros, Ainda é, né? pero Ainda uno é difícil. por lo menos hoy en día ya sabe lo que va a pasar. Eh, y bueno, terminé cuarto, agarrando plaza para Kona, y sí, terminé muy mal. Me acuerdo que estuve 2 horas en la tienda médica porque estaba completamente deshidratado. Eh, creo que no me había terminado de recuperar del virus tampoco, Uhum. pero bueno, al final dio todo cierto y conseguí la plaza para Kona, que en ese momento fue muy importante. E, bom, e como é que foi em Kona, assim? Gostou da experiência? Foi 18º, segundo Ironman, já sabia mais ou menos o que esperar. Como é que foi Sí, estar lá no Havaí? sí, ya creo que un Ironman alcanza para saber qué esperar. Eh, pero la realidad es que en un campeonato mundial de Ironman la dinámica es muy diferente a lo que puede ser, por lo menos a lo que eran las carreras Ironman en ese momento, que no había tantas pruebas con tanto nivel. Sim. Eh, lo que se daba en un mundial quizás se daban en 2 o 3 pruebas más, pero tantos atletas de tan buen nivel
eh, creo que era una situación que solo se daba en el mundial mismo. Y la dinámica de la carrera fue completamente distinta. Con Bras trabajamos para hacer la mejor natación posible y para estar fuerte en los primeros kilómetros de bike y tratar de estar lo más cerca, puerto posible del primer grupo. Y conseguí nadar bien, salí en segundo grupo, pero estábamos cerca del primer grupo, a unos 40, 45 segundos, hallo. Y cometí el error de verme muy cerca del primer grupo y de pullar muy fuerte los primeros kilómetros de bike. Eh, Já vi yo esse erro hice, alguma vez, já vi sí, esses erros algumas vezes. hice un trabajo que no me correspondía a mí. Exato. Estando en el grupo con Patrick Lange, Rudy Bomberg, no sé, éramos muchos. No, no era yo quien tenía que estar empujando ese grupo para tratar de llegar al frente. Y la verdad que hasta el kilómetro 30, 40 realmente estuvimos muy cerca de entrar al primer grupo. No, no conseguimos. Y llegando a la subida de Howie, eh, ya ahí ya sentí que estaba muy desgastado y para colmo nos llegó el grupo de Cameron Wurf, de Don Chevalier, Hum. eh, todos los ciclistas fuertes que ni bien llegaron, atacaron y bueno, de ahí también esos o sea, los segundos 90 kilómetros pasaron a ser una tortura porque quedé sin energía, no conseguía seguir a nadie y, y sentía que no iba a conseguir correr tampoco porque ya estaba vacío. Aham. Eh, de hecho, yo al retome llegué prácticamente con Rudy Bomber, al al retome de los 90 kilómetros, Uhum. y los segundos 90 kilómetros terminé perdiendo 10 minutos con respecto a él. Ah, Eh, y bueno, comencé a correr, eh, pregunté para Brás qué posición tenía y recuerdo que me dijo como, no me acuerdo si era 32 o 35, y dije, ah, como que también fue un golpe duro saber que estaba tan atrás, eh, pero, pero bueno, comencé a correr bien, eh, hice toda la primera parte, eh, sí, no, hice toda la primera parte por Ali, Ali Drive. sí, eh, solo, y terminando Ali Drive, eh, me alcanzó Bradley Weiss, el sudafricano, Uhum. y ahí empezamos a correr juntos, a relevarnos y empezamos a recuperar muchas posiciones. Eh, y bueno, eh, nada, terminé los últimos 4 kilómetros, sí cayó mucho el ritmo, pero terminé corriendo 2 horas 48, que en ese momento para Kona era un muy buen tiempo. Sim. Y terminé recuperando hasta el puesto 18, que, que nada, quizás no esperaba recuperar tantas posiciones, pero Kona sí es muy duro Uhum. en lo que es el trote y al final también en un mundial muchos arriesgan y terminan
muriendo, entonces, bueno, aproveché esa situación y terminé, la verdad que bastante contento con el resultado. Más allá de no conocer esa dinámica, eh, sobre todo en la bici, en la cual la arriesgué al principio de más y terminé pagando caro Ujú. en tiempo, pero sí me di cuenta de que Kona es una carrera en la cual yo puedo rendir muy bien, y bueno, como que hoy en día quiero volver y hacerlo mejor todavía. Bom, falando de prova que você pode render muito bem, vamos falar de Ironman Brasil. Cara, 3 anos seguidos, mas 2000. Bom, a prova que a gente já conversou, né? A Argentina é o país com mais títulos, né? Vocês têm bastante, né, nomes diferentes, é sempre um nível muito alto. O que que significa o Ironman Brasil para você, cara? Y es el Ironman más importante de Sudamérica. Cuando comencé, aparte de mirar a los Juegos Olímpicos, cuando comencé con el triatlón, Uhum, eh, comencé viendo los primeros Ironman Brasil, uhum, eh, donde nada, ya vi, veía ganar a Martín Sturla, a Oscar Galíndez, a Ezequiel Morales. eh, entonces, nada, es como quizás para nosotros los sudamericanos, uhum. el Ironman más importante, de más tradición y que como atleta sudamericano uno siempre quiere ganar. Eh, sí, eso es eso, es la carrera más tradicional de la distancia para Sudamérica. Bom, 2023 imagino que tenha tido peso emocional muito grande de ter sido sua primeira vitória, né, no Ironman. Mas 2025 você fez história ali, né? Com os recordes que caíram, o tempo e também se colocando como um dos melhores atletas na distância no mundo todo, né? Porque o 7:30 não é com a distância bem mensurada, né? A gente sabe que outras provas, né? Cozumel tem a natação a favor da correnteza. Como é que o Luciano Tacconi, que ganhou em 2023, se compara com o Luciano Tacconi e a evolução dele em 2025? Y hallo que en esos 2 años, eh, sí evolucioné mucho como atleta. El deporte evolucionó mucho también y me obligó a mí Uhum, a mejorar. Eh, Empecé a darle, siempre le di mucha importancia a la bici, eh, pero bueno, incluso en 2023 todavía no me sentía un atleta competitivo en la bici, no le encontraba la vuelta a la posición en la bici. Eh, Tuve una de mis peores lesiones como atleta por la posición en la bici. Entonces, de Brasil 2023 a Brasil 2025 fue una lucha constante por intentar mejorar, eh, la bici, la bike. Eh, Fue mucha prueba, ensayo y error, hasta quizás eh, encontrar lo que a mí me servía para realmente poder ir rápido. Eh, Sobre todo probar algunas cosas del material y sobre todo encontrar la posición que me permita sostener una potencia alta durante mucho tiempo y que sea aerodinámica al mismo tiempo. Eh, y,
y bueno, nada, pasé muchas frustraciones, sobre todo el año pasado, Sí. con lesiones, sí, sobre todo con lesiones que no me permitieron terminar el Ironman Brasil en 2024. Pero bueno, todas esas frustraciones también me dieron mucho aprendizaje. Empecé a entender cómo funcionaba mi cuerpo, qué necesitaba. eh, estaba, estaba errado en muchos aspectos de biomecánica. Y bueno, nada, tuve la suerte de encontrarle, suerte no, porque lo busqué, pero como que terminé encontrando los cambios que necesitaba para empezar a rendir bien. Y, y bueno, creo que este año ya con mucha experiencia en la distancia, eh, pude hacer prácticamente la carrera perfecta para mí en Florianópolis. Você ficou chateado quando descobriu que fez 4:00:09 na bike e não 3:59? Sí, sí, porque la verdad no, como yo dejo encendido el reloj cuando dejo la bike, hay algunos segundos ahí que quedan dando vueltas también, desde que agarro la bici hasta que me subo, Uhum. también suma segundos, y la verdad es que yo no tenía certeza del tiempo real É. que estaba haciendo. Creo que si tenía certeza iba a apretar más un poco para bajar esas 4 horas. Mas, cara, o que eu acho muito impressionante, assim, acho que, claro, seu ciclismo foi muito, muito forte esse ano, mas você correu bem também. Você correu até melhor do que o Braz esperava, né? Eduardo falou que a ideia era 2:42, se eu não me engano. Eh, Do- Braz pensaba eso, pero yo sabía que podía correr Braz não sabe mucho de menos. nada, né? Braz não sabe de nada. La, la verdad es que en Frankfurt del año pasado corrí para 2:39 alto, 2:40, Uhum, con una bici más fácil. sim. Entonces, sabiendo que iba a empujar duro en la bici para abrir el mayor tiempo posible, Brad calculó que incluso estando corriendo mejor, Uhum, iba a correr en 2:42. Pero yo, la verdad que este año empecé a sentirme mucho mejor en corriendo, en la corrida, sobre todo. uhum, Eh, empecé, cambié ahí lo que es el trabajo de fuerza en el gimnasio, dejé de hacerlo y empecé con un sistema distinto de un entrenamiento funcional que la verdad a mí me cambió muchísimo físicamente la forma de moverme y mi eficiencia corriendo. Entonces yo estaba seguro de que si así dejé todo en la bici, iba a correr debajo de 2:40. Eh, y bueno, de hecho, sí caí los últimos 10 kilómetros en el ritmo, pero cómo me venía sintiendo, arriesgué para tratar de correr debajo de 2:34, creo que hasta la última vuelta venía con ese ritmo para bajar de 2:34. E o que que você acha que você consegue fazer em Nice, por exemplo? Você falou né, que é um ciclismo duro, para você é um bom ciclismo, você se vê, como é que você se vê nesse mundial? Es que, como te dije, la dinámica de un mundial es completamente distinta.
creo que primero tengo que tratar de nadar bien, que no es mi fuerte. No soy un mal nadador, pero tampoco soy de grupo de punta. Ujú. Y después también va a tener mucho que ver l- lo que me deje llevar o no por otros competidores que van a salir Sí. fuerte a buscar la punta Ujú. lo más rápido posible. Eh, a mí particularmente la subida me sienta muy bien, soy muy bueno subiendo, eh, pero soy muy malo bajando. Soy muy malo en la bajada, en la descida, y sé que es una bajada técnica, que es una bajada difícil. Ya hablé con Federico Escarabino, que hizo el 73, que es la misma bajada, y nada, me dijo que también no está en buenas condiciones el asfalto. Eh, entonces, va a depender mucho de lo que me anime a arriesgar en la bajada y el tiempo que pueda perder en esa bajada. Ujú. Eh, creo que tengo un ciclismo para, para pedalear bien adelante, quizás sacando algún... Sí, sí, pasa que sacando, bueno, a Sam Laylow y alguno que otro más, que creo que están quizás un paso adelante del resto. Creo que tengo el nivel para estar en ese segundo grupo. eh, y bueno, va a depender mucho de lo que pierda o no en la bajada. Ujú. Claro. eh, pero bueno, también o sea, siento que estoy corriendo muy bien. Vamos a intentar con Brass aumentar el volumen que estoy acostumbrado a hacer un poco más, para intentar llegar mejor incluso en la corrida. Eh, y, y bueno, nada, yo como objetivo personal voy a ir a buscar un top 10 a la prueba. Imagino, é uma posição que eu acho bem factível, assim, bem. É porque acho que é isso, né? Se fosse só subir é uma coisa, né? Mas a descida é muito técnica. Acho que o Sam Laidlow é dali da região, né? Conhece bem e ganha muito tempo com gastando nada de watts, né? Nada de energia, né? Então tem que saber descer bem Eh, ali, né? E é longa, né? São 30 quilômetros descendo, não é isso? Mais ou menos, né? sí, sí, 30 sí, quilômetros. sí, elonga, y mi idea es ir a hacer altura a Font Romeu. Uhum. Y la verdad, para Brasil hice altura el mes previo y bajé 4 días antes a Floripa Uhum. a competir. Y nada, creo que respondí muy bien a esa preparación, y la quiero repetir, pero al mismo tiempo sé que quizás sea bueno ir a probar esa bajada en algún momento. eh, Porque bueno, sí, se puede perder mucho y puede É. ser un factor determinante en el resultado. Fazer. A gente tem uns membros no nosso canal. Aí o Lucas Yamada perguntou como que é na Argentina, assim, depois que você ganhou o Ironman. O que que mudou na sua vida quando você ganhou o Ironman Brasil? Mudou mais aqui no Brasil ou mais na Argentina, assim? Onde é que o pessoal te conhece mais, assim? Eh, en Argentina no tanto, y yo creo que acá en Brasil obviamente más porque hay más personas Uhum.
practicando el deporte y tiene más visibilidad, mismo por haber sido la prueba en Brasil. Ujú, Pero creo que lo que me dio más visibilidad fue el hecho de haber hecho el récord de la prueba, el récord de ciclismo, ahí la batalla con Manuel, ujú. que creo que fue muy interesante para el que estaba viendo la prueba, fue Sí, bastante, eh, creo que bueno, ese conjunto de cosas sí hicieron eh, que, que el resultado se haya visto más, haya llegado a más personas. sí. Y sí, obviamente eso en cuanto a sponsors tuvo una devolución muy positiva para mí. Taquani tá rico agora. Taquani tá cheio de sponsors. No, Agora no, no, no. é. Lejos de eso todavía, pero sí, sí mejoró mi situación. E toda vez que você está na prova, os brasileiros, né, têm uma rivalidade, né, Brasil e Argentina. Você sente isso na prova, assim? Porque eu sei que as pessoas estão felizes com você lá, mas queriam que o Manuel ganhasse, por exemplo. Sempre fica, pô, o Tacone é massa, mas deixa o Manuel ganhar. Você sente, assim, um pouco disso? Eu acho que é muito mais de falar, né? Não imagino que as pessoas não sejam agressivas, né? Mas você sente um pouco disso? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, me siento muy querido en Brasil. Uhum. eh, no sé por qué, pero pero sí recibo energía muy buena en general de toda la Uhum. gente de Brasil, eh, y me tratan muy bien en Brasil. Como decís vos, en la competición, sí, alguno que otro, obviamente quería que gane un atleta de Brasil y siempre con respeto mostraban su interés de que gane Manuel, pero... eh, no, la verdad me siento muy querido Uhum. acá. Eh, me gusta, o sea, gosto mucho de las personas en Brasil. Por lo general, son todos muy amables conmigo. Y nada, eso la verdad lo valoro mucho. Não, até quando saiu agora a nova regra, né, de filmar os atletas, que não pode correr do lado do atleta ou andar com a moto, teve o pessoal que falou, eu vou correr do lado do Tacone, que aí ele é desclassificado e a gente ganha. Mas brincando, obviamente. Sí, sí, Mas sí. acho que é legal e, cara, o que eu sempre defendo é o show, né? E eu acho que o Ironman 2025 foi um negócio espetacular. Acho que porque o que vocês fizeram ali, a gente fala, furou a bolha, né? Os americanos foram olhar, tinha gente chamando falou, quem é o Manuel? O Manuel nunca ganhou nada, nunca fez nada, é doping, né? Começou um monte de besteira, mas é o sinal que incomodou, né? Vocês incomodaram. Fazer 7 horas e 30 não é qualquer um que faz. Então falou, peraí, o que aconteceu no Brasil? Ai, o circuito tá mais curto? Não. Aí começaram a ver o nível que foi a prova, e eu acho que para quem ama o esporte, ver isso em casa é maravilhoso, né, cara? Foi muito bom. Espero que tenham mais batalhas assim, que eu quero mais que vocês se lasquem ali, fiquem lá, que eu quero ver o show, mas é outro nível, eu acho também, que chegou até no mundo tri, assim, das coisas que a gente foi recebendo, foi diferente. Sí, 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 creo que es un poco lo que necesita el triatlón en Sudamérica para empezar a explotar un poco más Uhum, a nivel profesional. Mismo para que todos los atletas busquen ahí levantar la vara, uhum. eh, se esfuercen por mejorar más, porque el nivel medio suba más. Sim. eh, Creo que ayudó mucho y también, como decís vos, como show, eh, es como que atrae.
más se le interesa a más personas. Sim, Eh, Empiezan a ver que el nivel en Sudamérica puede ser realmente bueno, empiezan a interesarse más en el deporte, trae más visibilidad y es algo que sirve a todo el mundo. sim. Não, com certeza. Lúcio, muito gusto, não, muitas gracias pela conversa. Estamos gravando na Fue un gusto segunda. para mí. Na segunda-feira estamos gravando, mas na quinta, sexta já estaremos juntos aí no Rio de Janeiro de novo. Então lá a gente fala sobre o Rio de Janeiro, não vou falar do Rio aqui. Então quem estiver ouvindo agora, a gente não sabe se o Lúcio ganhou ou não a prova. Saberemos só depois. Então, uma surpresa até para nós. Mas, cara, obrigado. Acho que sempre foi muito educado com a gente, sempre muito aberto. E é sempre eu tenho o prazer de contar histórias, né, do triatlo. Então, isso para mim, meu trabalho é contar histórias dos outros. Então, ver a história, registrar isso e contar. E já pude gravar com o Galindes, com o Ezek também. Ainda não com o Sturla, tá faltando o Sturla. Mas é sempre bom recebê-los aqui, né, os nossos hermanos. Cara, obrigado pelo amor que você tem pelo esporte, pelo nível que você traz nas competições. E te desejo sempre muito sucesso. Gracias, Gabriel. Bueno, creo que es un poco lo mismo que vos genera para nosotros los atletas, porque lo que vos hace para nosotros es importante, muy importante. Siempre es un placer hablar con vos, sobre todo porque conoces el deporte, sabes qué preguntar, eh, entonces termina siendo un gusto realmente nada, las notas y los podcasts con vos, así que también agradecido. É isso. Então, nos vemos quinta-feira. Chega quinta ou sexta no Rio? Quinta, quinta, Quinta. quinta. Então, beleza. Nos vemos Muito allá. obrigado. E é isso. Esse foi o MT Cash com o Luciano Taconi. Nos vemos na semana que vem. Valeu!